Bueno, pensemos en un conflicto que duró 20 años, entre 1955 y 1975. Una guerra en el sudeste asiático que no solo partió a una nación en dos, sino que sacudió los cimientos de una superpotencia mundial. Hoy vamos a desglosar la Guerra de Vietnam, un enfrentamiento que, de verdad, redefinió la política, la cultura y hasta la forma de hacer la guerra para toda una generación. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una guerra a miles y miles de kilómetros de distancia pudiera dividir familias, inspirar himnos de protesta que se escuchan hasta hoy y cambiar para siempre la imagen de una superpotencia? Para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo. Para encontrar las raíces de esta guerra, hay que viajar un poco en el tiempo, porque mucho antes de que Estados Unidos se involucrara, ya existía un profundo deseo en Vietnam por ser libres, por sacudirse el dominio colonial de Francia. Y esa lucha agarró muchísima fuerza justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El punto de quiebre llega en 1954. Las fuerzas vietnamitas lideradas por Ho Chi Minh le dan una paliza militar a los franceses en un lugar llamado Dien Bien Phu. Esto lleva a los acuerdos de Ginebra, que, en lugar de traer una paz duradera, lo que hicieron fue cortar el país por la mitad y sembrar las semillas de una guerra que sería mucho, mucho más grande. Y así quedó el mapa Vietnam partido en dos bloques que no se podían ni ver. Al norte tenías un estado comunista, con el héroe de la independencia, Ho Chi Minh, a la cabeza, y con el apoyo, claro, de la Unión Soviética y China. Y al sur un gobierno capitalista, súper cercano a Occidente y con el respaldo total de Estados Unidos. El tablero para un choque de la Guerra Fría estaba servido. Pero a ver, ¿por qué a Estados Unidos le importaba tanto lo que pasaba en un país tan lejano? La clave está en algo llamado la teoría del dominó. La idea era simple. Si Vietnam caía bajo el comunismo, creían que sus vecinos, países como Laos, Camboya, Tailandia, irían cayendo uno tras otro, como fichas de dominó. Este miedo a una reacción en cadena fue la justificación principal para meterse de lleno. Ahora vamos a ver cómo la participación de Estados Unidos fue creciendo, o sea, cómo pasaron de enviar unos cuantos asesores militares a desatar una guerra total, una de las intervenciones militares más gigantescas del siglo XX. El momento que lo cambió todo fue en 1964. Ocurrió un supuesto ataque a unos barcos de guerra estadounidenses en el Golfo de Tonkin, y con esa excusa el panorama cambió por completo. El Congreso de Estados Unidos le dio básicamente un cheque en blanco al presidente para usar la fuerza militar como quisiera, y a partir de ahí, la guerra se intensificó de una forma brutal. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, miren este número. En el punto más álgido del conflicto, había más de 500,000 de soldados estadounidenses en Vietnam. ¡500,000! Es una cifra que te deja claro la magnitud de esta guerra. Pero ojo, que esta no era una guerra convencional. Para nada. Era un choque de dos mundos, de dos formas de pelear que no podían ser más distintas. Y un evento estaba a punto de ocurrir que cambiaría para siempre cómo se veía este conflicto. Es que el contraste era increíble. Por un lado, tenías la maquinaria de guerra de Estados Unidos, armamento pesado, bombardeos masivos desde el aire, helicópteros por todas partes y armas químicas terribles como el napalm y el agente naranja. Y por el otro lado, tenías al Vietcong, la guerrilla del sur, y al ejército de Vietnam del norte. Ellos usaban su conocimiento de la selva, una red de túneles súper compleja, pura guerra de guerrillas. Pegaban y desaparecían, desgastando a un enemigo mucho más poderoso en papel. Y entonces llega 1968, el año que lo cambió absolutamente todo. Durante el Tet, que es el Año Nuevo vietnamita, el Vietcong y las fuerzas del norte lanzan una ofensiva sorpresa a gran escala. Atacan ciudades por todo Vietnam del Sur. Y aunque militarmente lograron contener los ataques, el golpe psicológico fue devastador. De repente, la gente en Estados Unidos se dio cuenta de que la historia que les contaban de que ya casi ganamos era sencillamente mentira. El efecto dominó no pasó en Asia como temían, pero sí que pasó dentro de Estados Unidos. La ofensiva del Tet fue la gota que derramó el vaso y encendió un movimiento contra la guerra gigantesco. Las universidades explotaron en protestas y la música de artistas como Bob Dylan o Creedence se convirtió en la banda sonora de toda una generación.
Por primera vez, la opinión pública se puso, mayoritariamente, en contra de la guerra. Con el país dividido en casa y sin una victoria clara en el campo de batalla, ya no había vuelta atrás. Empezó el largo y doloroso camino para salir de Vietnam y ponerle fin a la guerra. El final no fue de un día para otro, fue un proceso. Después del shock del Tet en el 68, la presión para salir de allí era inmensa. En 1973, por fin se firmaron los acuerdos de paz de París y las últimas tropas de Estados Unidos se fueron. Pero la guerra civil vietnamita siguió, hasta que en 1975 las fuerzas del norte tomaron Saigón, la capital del sur, y el país se unificó finalmente bajo un gobierno comunista. Ahora, hablemos del costo humano, que fue catastrófico. Se calcula que cerca de 3 millones de vietnamitas, tanto soldados como civiles, murieron. Una nación entera quedó completamente devastada. Del lado estadounidense, el costo también fue altísimo. Más de 58,000 soldados perdieron la vida. Y detrás de cada uno de esos números hay una familia destrozada, una comunidad marcada para siempre. Las cicatrices sociales tardarían décadas en empezar a sanar. Y esto nos lleva al legado, porque una guerra no termina cuando se dispara la última bala. Sus efectos siguen sintiéndose por generaciones en la política, en la sociedad, en la cultura, en todo. El impacto se sintió en todas partes. En lo político, fue la primera gran derrota militar de Estados Unidos, rompiendo esa imagen de que eran invencibles. En lo social, dejó a una generación de veteranos con heridas físicas y psicológicas muy profundas. En lo ambiental, la destrucción causada por químicos como el agente naranja sigue afectando a la gente hasta el día de hoy. Y culturalmente, inspiró películas, música y un activismo que se atrevió a cuestionar a la autoridad como nunca antes. Al final, la guerra de Vietnam se convirtió en un símbolo muy poderoso de una lección fundamental. El poder militar tiene límites. Demostró que tener la mejor tecnología y más armas no siempre te asegura la victoria y que la voluntad de la gente, la opinión pública, puede ser un factor decisivo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Este conflicto nos obliga a pensar en los enormes riesgos de las intervenciones militares y quizás, más importante, nos enseña el increíble poder que puede tener una sociedad cuando se une y alza la voz para cambiar el curso de la historia. Una lección que, sin duda, sigue siendo muy relevante hoy en día.